Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Recordando que por la tarde noche estamos dando el segmento de los eslabones escondidos de la Biblia y pues estamos hablando acerca del libro de Ruth, ¿verdad? Un maravilloso libro, un hermosísimo libro donde nos conlleva a reconocer que necesitamos de un pariente redentor. ¿Y quién es nuestro redentor? Nuestro amado Señor Jesucristo, ¿verdad? Que murió por nosotros en la cruz del Calvario para redimir nuestros pecados y reconciliarnos con el Padre, ¿verdad? También les recuerdo que estamos en la cuenta de YouTube y en la cuenta de Facebook con el nombre de Juan Carlos Muñoz Rodríguez, para aquellas personas que se están inscribiendo actualmente, ¿verdad? Y también les pido que nos recomienden con sus hermanos, ¿verdad? Con sus parientes, con sus familiares, con los pastores, ¿verdad? Si el pastor de su iglesia no ha visto estos mensajes, pues háganselo saber para que él también los disfrute, ¿verdad? Porque a final de cuentas es la bendita palabra del Señor. Y si usted es pastor, pues dé estos mensajes a su iglesia porque son muy edificativos, ¿verdad? Bien. También les recuerdo que por las mañanas estamos hablando del libro de Apocalipsis, un libro maravilloso también. Estamos hablando de la gran ramera. ¿Quién es la gran ramera? Hoy para mañana va a salir un mensaje muy interesante, amados hermanos. No se lo pierdan, ¿sí? Incluso les puedo decir que debido a que estamos hablando de la gran ramera, después de haber preparado el mensaje, ¿verdad? Hubo un gran quebrantamiento de huesos, ¿verdad? Dolor de hueso, de cabeza, de todo, porque grabamos un mensaje muy tremendo. Pero mañana lo vamos a dar para la gloria del Señor. Ahora bien, pues nos metemos de lleno ya a la enseñanza del día de hoy y vemos que ya Ruth ya había ido a la era, ¿verdad? Donde se iba a quebrar el grano, se iba a limpiar, ya se iba a preparar para, pues ahora sí, para comercializarlo, ¿verdad? Y ella pues le solicita a Boz que él sea su redentor, su pariente redentor. Era el único que lo podía redimir, pero sin embargo, Boz le dice a Ruth que él no puede redimirla porque antes que él hay otra persona. Pero dice, dame oportunidad, voy a arreglar este asunto con aquel pariente. Y entonces Ruth pues llega a su casa, le da los pormenores a su suegra, ¿verdad? Pero la suegra ve que Ruth está un poquito triste porque pues obviamente Ruth, enamorada de Boz, lo que esperaba pues era una palabra de consuelo, una palabra de amor, un arrumaco, una caricia, ¿verdad? Y sin embargo lo único que recibe es, ¿sabes qué? Te voy a dar mi pañuelo y aquí te voy a dar un poco de grano para que lleves a tu casa y comas. Y dice, pues yo no esperaba eso, yo esperaba pues otra cosa. Pero Noemí, inteligente mujer, le dice, no te preocupes, que ese hombre sabe lo que va a hacer. Y ese hombre no va a descansar hasta arreglar este asunto. Así que tú no te preocupes. Y sí, efectivamente, la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Que Boz al siguiente día, dice, fue al palacio, ¿verdad? De gobierno, donde se trataban los asuntos legales, y encontró al pariente y habló con él con respecto a que Noemí quería al redentor para sus propiedades. Y vámonos entonces aquel pariente dijo que sí él redimía. Pero Boz le dice, bueno, si vas a redimir todas las propiedades de Noemí y de Elimelech y de Kelión y Malón, también tienes que recibir como esposa a Ruth, la moabita, esposa de Kelión. Y entonces ahí nos quedamos el día de ayer, pero aquí él dijo qué era lo que iba a decir aquel hombre. Vamos al versículo 6 de este capítulo 4, donde dice, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando mi derecho, porque yo no podré redimir. En ese momento,
Ploni, que estaba muy interesado en redimir a la familia de Ruth, ¿sí? Retrocedió. Casarme con una moabita y despreciar mi linaje, no me interesa. Redime tú. Cuando la atención del otro pariente fue dirigida hacia este serio inconveniente, que poseía complicaciones legales, declaró entonces que no podía redimir a la extranjera de Moab sin implicar su propia propiedad. El Talmud declaraba que si él ya tenía esposa e hijos, un matrimonio con la moabita comprometería los intereses de ellos, ¿sí? Creemos ante este hecho, estimados hermanos, que este pariente anónimo simboliza la ley, porque en realidad la ley no puede redimirnos, es incapaz de redimirnos. El apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los romanos, dijo en el capítulo 3, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley es importantísimo que la llevemos acá, la tomemos en cuenta, porque la ley, dice, nos enseña el pecado, ¿sí? Y la gracia, que es también de suma importancia, nos redime del pecado. Entonces, aquellos loquitos que dicen que nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, están completamente orates, locos, ¿sí? Porque la ley que Dios le dio al pueblo de Israel y que nos dio también a nosotros en su bendita palabra, nos enseña el pecado. No matarás, no robarás, no fornicarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no crearás falso testimonio. Todas esas puntos de la ley son las que nos enseña el pecado que no debemos de cometer. Y si lo cometemos, ¿sí?, por cualquier circunstancia, entonces tenemos que irnos a la gracia. La siguiente instancia es la gracia, la que nos va a redimir de ese pecado, cuando nosotros vamos a Cristo en plena confesión de perdón, que sea el perdón genuino, que sea el pedir perdón genuinamente, ¿sí? Entonces, sí es cierto, la ley no salva, no redime, pero nos enseña lo mal que estamos haciendo. Esa es la importancia de la ley. Y la gracia es la que nos redime, las que nos perdona. Así que mucho cuidado con ese concepto, tanto para pastores como para ovejas, ¿sí? Y pues teólogos, escatólogos y todo lo que termina en ólogos, ¿sí? Hay que tener cuidado con ese aspecto, ¿sí? Luego, en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 16, Pablo dijo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Se los estoy explicando con palitos y manzanas para que no anden con sus cuentos, escuchando tonterías que al último los confunden. Vuelvo a repetir, la ley nos dice cuál es el pecado, nos indica cuáles son los pecados, pero la gracia es la que nos limpia de esos pecados. Así que tanto es importante la una como la otra, ¿sí? Está más que claro que la ley, estimado hermano, no nos puede salvar. Para que la ley nos pudiese salvar, tendría que bajar el nivel de sus normas, lo que no puede hacer. O bien, nosotros tendríamos que alcanzar el nivel total de las normas de la ley. Y esto es que eso no nos es posible hacer. O sea, que si nosotros queremos ser salvos por medio de la ley, hay que llevar a cabo los 600 decretos que tiene la ley de Moisés. Entonces, si tú llevas a cabo con los 10 mandamientos, amados hermanos, vamos a quitarnos de cuentos, con los 10 mandamientos, si llevamos los 10 mandamientos como deben de ser, créanme que podemos ser salvos. Pero ¿quién puede llevar a cabo los 10 mandamientos?
¿quién? Dígame, ¿quién puede llevar a cabo los 10 mandamientos correctamente como debe de ser? Entonces, ¿sí? Por eso tuvo que venir Jesucristo, porque no pudimos con 10. No pudimos con 10 leyes, con 10 mandamientos, con 10 ordenamientos, no podemos. El no robar, el no fornicar, el no levantar falso testimonio. O sea, todos somos unos rateros, somos sinvergüenzas, somos ladrones, somos fornicarios, mentimos, robamos y hacemos de todo. Si nosotros no hiciéramos eso, créanme que podríamos ser salvos. Pero como todos pecamos, en esos 10 puntitos tenemos que ir al creador de la gracia, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Este otro pariente del relato, entonces, como símbolo de la ley, dijo que él no podía redimir, con justa razón. Él no podía redimir por medio de la ley. A los seres humanos solo se les puede redimir a alguien que les ame y esté dispuesto a pagar el castigo del pecado, ¿sí? Esa es la única manera de ser salvos, pero realmente el ser humano no puede alcanzar el nivel que Dios demanda por medio de la ley. Por eso se necesita un redentor que realmente le ame. ¿Y quién fue nuestro redentor? Nuestro Señor Jesucristo, porque nos amó y por el amor que tuvo por nosotros derramó su sangre en la cruz del Calvario, ¿sí? Como en nuestra historia, y esté dispuesto no solo a renunciar a todo, sino también a entregar su vida. Cuando este Redentor divino ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pagó el máximo precio que alguien podía pagar, ¿sí? Ahora, para que un acuerdo fuese vinculante, era necesario seguir un procedimiento bastante extraño para nosotros. Veamos el siguiente versículo, ¿sí? El versículo 7 dice: había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y este servía de testimonio en Israel. Esta ley fue dada en el capítulo 25 del libro de Deuteronomio, versículos 7 al 9, con respecto a un caso análogo a este. Y en aquel caso, así como en este, un hombre perdía su calzado, quitándose el zapato y entregándoselo al adquiriente. Constituía un documento legal de gran significado en aquel entonces. Por tanto, vos, que había tomado el lugar de Ruth en esta transacción, actuando en su lugar, tomó el zapato de aquel hombre, y entonces ahora ella podría convertirse en su esposa, ¿sí? Estimado hermano, simbólicamente hablando, al ver este descalzamiento, contemplamos clara y específicamente que la ley no le puede salvar a usted de ninguna manera. Es solamente el Evangelio de Cristo, Señor nuestro, el que le puede redimir, porque en cuanto al pecador, la ley no le puede calzar, sino solo el Evangelio de la gracia, el que viste a un pecador de la justicia de Cristo y que le proporciona un calzado. El apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los Efesios, dijo en el capítulo 6, versículo 15: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La ley, amados hermanos, no puede redimir, pero Cristo, nuestro voz, nuestro pariente de Redentor, nos puede redimir por la gracia. O sea, que el que daba la autorización de no redimir, porque él tenía el derecho, pero denegaba ese derecho al siguiente, ¿sí? Entonces, de los 2 zapatos que él tenía, se quitaba uno y se lo entregaba a quien él estaba dando esa concesión. Entonces, era como una firma, como una negociación. Entonces, si más adelante este pariente decía: no, yo nunca hice nada de esto, yo no lo acepto, no estoy de acuerdo, entonces el otro dice: aquí está el zapato que tú mismo me diste delante de los testigos, ¿sí? Y ese era como un documento legal, amados hermanos. Hoy en día es una firma, una rúbrica, ¿sí?, la que nos garantiza. Y sin embargo todavía hay algo más. Tenemos que tener una credencial, ¿verdad? Un reconocimiento para poder estar seguros de que la transacción es correcta, es precisa, es concisa y tiene
un valor total, ¿sí?, en la transacción. Entonces aquel hombre no quiso redimir y le concedió el derecho a vos, pero había que dar un zapato en señal de esa transacción como autorizable y verídica delante de los jueces que dieron por hecho este acontecimiento. Mañana continuamos con los versículos 8 y 10 de esta maravillosa historia que está verdaderamente hermosa. Que Dios los bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Nos vemos el día de mañana.